Bueno, antes que nada voy a compartirles al WhatsApp el documento porque me di cuenta que el que subí no es el que estamos siguiendo porque son varios. Entonces, mientras me colaboran trasladando todos los documentos a plataforma, les voy a ir pasando por acá. Entonces, permítanme, les paso, les paso al correo este documento. Ese es el documento PDF que estamos revisando y que yo lo tengo acá como de manera web, pero es el mismo que pueden ver allí en el WhatsApp y que se denomina establecer condiciones de riesgo. En esta clase vamos a trabajar el ítem 3 de ese documento que tiene referencia o hace alusión a la política distrital de salud ambiental. Esta política distrital de salud ambiental, como su nombre lo indica, está generada o está asociada o se realizó para el distrito capital. Esta es la política que adoptó Bogotá. Tiene por objeto orientar la gestión para el mejoramiento de la salud ambiental, tanto en la parte urbana como en la parte rural, como mediante el fortalecimiento institucional, el trabajo articulado de la administración y la construcción de espacios de coordinación, fortalece investigación y acción participativa, en que en diferentes líneas de intervención, pero ¿cuál es el objetivo en últimas de toda esa, iba a decir de toda esa cháchara, pero no, de toda esa información? El objetivo de esa política distrital es en últimas mejorar la salud de las personas. ¿En qué parte? Tanto en la parte urbana como en la parte rural, y considerando unos aspectos básicos que son los que dentro del desarrollo y la vida y el desenvolvimiento de las personas pues pueden afectar su salud, y son estos 9 aspectos. ¿Qué tienen que ver estos aspectos con la salud? La calidad del aire. Cuando hablamos de calidad del aire, la Organización Mundial de la Salud ha establecido unos rangos mínimos de contaminación, sobre todo en lo que hace referencia a material particulado. ¿Qué es material particulado? Son esos sólidos que en esta ocasión no están en el agua, sino que están en el aire suspendidos y que pueden ser de diferentes tamaños. Entonces pueden ser inferiores a 2.5 micras, muy pequeñitos, parecidos a los que bota el humo del cigarrillo, con el mismo efecto en la salud de las personas. O sea, también lo botan los autos, diferentes tipos de contaminantes industriales en el aire. Son inferiores a 2.5 micras y causan el mismo efecto, o sea, entran hasta los alvéolos pulmonares, los saturan y pueden generar enfermedades respiratorias, incluso cáncer de pulmón. Otros elementos que podemos encontrar en el aire también están asociados a la combustión de vehículos y a la combustión que se utiliza en las diferentes calderas y máquinas industriales, y está asociado a óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, toda una serie de, incluso ozono troposférico, toda una serie de gases que pueden llegar a afectar nuestro sistema respiratorio. Calidad del agua, pues es lo que más nos toca en este tecnólogo, hace referencia a, a las enfermedades que se pueden transmitir por culpa del agua, o que el agua es el vehículo. Ahí están todas las bacterias, los virus, y otro tipo de microorganismos que pueden estar en el agua, y otras enfermedades que se producen por ausencia del agua, o sea, por falta de aseo. También hay otras enfermedades en piel y en cabello y bueno, otra serie de enfermedades que se producen como por la falta de agua.
Otra cosa importante que puede afectar la salud de las personas es el estado de la estructura ecológica principal que está muy relacionada con la calidad del agua y la calidad del aire, ¿cierto? ¿A qué le llamamos ecología? Pues le llamamos ecología a toda esa infraestructura biológica que tienen los diferentes entornos, tanto urbanos como rurales, y que le permiten a las personas tener contacto con la naturaleza. De hecho, esta que sigue, calidad del hábitat urbano, las últimas reglamentaciones no, ya hace muchos años, más de 10 años, que se le exige a los constructores cada determinada cantidad de metros cuadrados construidos, dejar un espacio verde, un parque, una zona verde, o sea, no todo pueden ser edificios. Entonces, eso está asociado obviamente a la calidad del aire, y si estamos hablando de ecología en las partes rurales sobre todo, pues también se asocia a la calidad de agua. Ruralidad y sostenibilidad ambiental, también asociado al cuidado de los recursos para garantizar que esos recursos no solo les sirvan a las generaciones presentes, sino también a las futuras, asociados, por supuesto, al abastecimiento de alimentos. Si no tenemos una ecología saludable, una ruralidad sostenible, pues muy difícilmente vamos a tener una producción de alimentos sanos que no le produzcan daños a las personas. Por otro lado están las sustancias químicas, que ya sabemos que tanto en el agua como en los alimentos, como en el aire, causan muchas enfermedades. Medicamentos y productos farmacéuticos también por ejemplo, todos estos productos que se utilizan para el cuidado de los animales, cuyos recipientes pueden quedar como mal ubicados o dispuestos inadecuadamente y que pueden contaminar alimentos o pueden matar a los animales o contaminar la carne de los animales y luego llegar a las personas. Y en general las condiciones higiénico-sanitarias. Entonces, de eso es lo que habla esta política distrital de salud. Surge, pues, ¿de dónde viene la política? Es como el resultado o es la forma de ejecutar lo que veíamos la clase pasada, que era el plan decenal de salud pública, la ley novena del 79, que es el Código Sanitario, o sea, toda esa normativa anterior que venía como sin una forma de ejecución, se resume en esta política distrital. En Bogotá se establece a través del decreto 56 del 2011. Pero bueno, ¿por qué estamos viendo este asunto en Bogotá? Lo estamos viendo o estudiando en Bogotá porque pues es la ciudad más grande, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con Quindío? Quindío tiene una política distrital. Pues distrital como tal no, porque distrito capital es solo Bogotá, ¿cierto? Pero el departamento del Quindío, a pesar de no haber adoptado una política distrital ambiental como lo hizo Bogotá con decreto y con todo este asunto, sí se unió o sí está implementando una política integral de salud ambiental que en Colombia se denomina PISA, Política Integral de Salud Ambiental. No solamente podemos encontrarla o implementada en Quindío, sino que es una política general que se ha establecido para todo el país. Entonces, a través de consejos territoriales de salud ambiental, que de pronto los han escuchado mencionar por allí en los barrios que se llaman COTSA, se está implementando también en Quindío. Entonces, ¿Quindío tiene una política regional? Pues prácticamente sí, porque está asociado a la política regional de PISA. Rodolfo, que entra en un ratico. Bueno, em, ¿cómo la ha legalizado o la tiene legalizada normativamente el Quindío?
Esta política, como es nacional, tiene una normativa nacional, no específica del departamento del Quindío, sino que obedece a un COMPES, que fue el COMPES, un COMPES generado en el 2008, el 3550, y al decreto 2972 del 2010, que son los que promueven la gestión integral e intersectorial en salud ambiental en todo el territorio colombiano. Y esto fue lo que asumió el Quindío. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que los lineamientos que implica esta política, esta PISA, política, ¿cómo era? Esta, esta política institucional de salud ambiental, las mismas líneas de intervención que tiene la política distrital general de Bogotá son las que manejan estas políticas, estas PISA a nivel nacional. Entonces, estas líneas de intervención que vamos a ver son exactamente las mismas que maneja el Quindío. Entonces, vamos a ir mirando como qué hace Bogotá, qué ha hecho el Quindío a raíz de todas ellas. Entonces, considerando todas estas circunstancias que pueden afectar la salud de las personas, tanto la política distrital como la política nacional de salud ambiental ha generado 8 líneas de intervención. ¿Qué son las líneas de intervención? Pues son esas estrategias que el gobierno tiene la obligación de implementar en el momento en que identifique alguna problemática asociada con estos recursos. Estas líneas salen ¿de dónde? De todas de estas situaciones identificadas. Entonces, la primera línea de intervención es la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. John Edilson, ¿qué será que está pasando con los chicos? A ver. Hola, profe, buenas noches. Hoy no me puedo conectar, pero estamos por acá en una emergencia en Finlandia. Estamos trabajando todavía. Ah, caramba, que no se puede. Mi Diego me lo dejaron solito. Pero bueno, después que revisen la clase, igual es cortica. Entonces, ¿qué pasa con esta primera línea de intervención? Es aire, ruido y radiación electromagnética. Ya sabemos que en el aire pueden haber sustancias, tanto de tipo sustancias sólidas como los óxidos, que pueden ser de nitrógeno, de azufre, de carbono, y ozono troposférico, que afectan la salud respiratoria de las personas. ¿Qué pasa con el ruido? El ruido tiene una connotación interesante, mi Diego, y es que el ruido tiene una reglamentación, obviamente, pero tiene también una como connotación subjetiva, ¿cierto? Por eso se tuvo que reglamentar de manera más estricta, porque para lo que unas personas es sonido normal, porque están escuchando música, porque de hecho es la música que genera su local, entonces le encanta. Para el vecino que tiene un bebé pequeño o que tiene una persona enferma, pues se convierte en un ruido insoportable. Entonces, por eso, hace muchos años en Colombia, pues se ha venido reglamentando ya de manera más estricta qué es en realidad ruido y qué es sonido. Y esto está asociado definitivamente a los usos del suelo de las localidades. Entonces, si usted está ubicado en zona residencial, pues los decibeles, que es la medida o la magnitud en la que se mide el sonido, pues van a ser más bajos lo que esté permitido que en una zona comercial o que en una zona industrial. Entonces, el ruido, ¿qué es lo que puede causar en las personas? Desde distracción y dolor de cabeza hasta sordera, perdón, hasta sordera temporal o hasta sordera definitiva, ¿no? El ruido puede dañar los tímpanos y acabar con la audición de las personas. Y respecto a la radiación electromagnética, todavía no se ha encontrado, o mejor dicho, son muchas las investigaciones al respecto, pero todavía no hay como datos específicos de que la radiación electromagnética esté causando
tales enfermedades en tales o cuales localidades o sectores de la población. Entonces, estas líneas van tendientes es como a fortalecer qué es lo que se está investigando y ayudando pues como a identificar cuál es la afectación. En cada una de estas áreas han habido problemas identificados en las diferentes ciudades. Por ejemplo, cerremos aquí Sofía. Por ejemplo, miren este documento que es relativamente reciente, de mayo del 2022, que habla, este es un documento de la Greenpeace, es una investigación que hizo Greenpeace. La organización, esta organización identificó la carga de la contaminación de aire en Bogotá, Colombia 2021. ¿Y cuáles fueron los hallazgos? Miren, dice, la concentración media anual de PM2.5, o sea, material particulado inferior a 2.5 micras, estimada para el 2021 en Bogotá es de 13,7 microgramos sobre metro cúbico, más del doble de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud dice que debería estar en 5, imagínense, está en 13, casi el triple en Bogotá. ¿Cuál es el impacto que puede causar ese PM2.5 en la salud? Se estima que la exposición a largo plazo de ese material particulado contribuyó a 3.400 fallecimientos prematuros durante el 2021. Si los parámetros y las directrices de la Organización Mundial de la Salud se hubieran cumplido, la cantidad de fallecimientos prematuros atribuibles a la contaminación por PM2.5 podría haberse reducido en un 64%, salvando 2.200 vidas. ¿A qué hace referencia estas muertes? No es como que uno va al hospital y le digan, ay, falleció por PM2.5. No, es que esa exposición prolongada daña los bronquios y daña los pulmones de las personas de una manera muy similar como lo hace el tabaquismo. O sea, es como si estuviéramos todos pues en Bogotá fumando y estando al lado de los fumadores, porque incluso miren que lo comparan, dicen que es mayor de las tasas de mortalidad por homicidio intencional o consumo de drogas en Colombia. Entonces, es un monstruo escondido, ¿no? Es una problemática escondida que no es tan fácil de percibir porque en Bogotá sí se siente el aire como pesado, sí se ve como la ciudad, cuando usted ve el paisaje desde lejos, sí le ve una capa así como negra encima, pero a veces pasan las cosas como parte del paisaje y no somos conscientes del grave efecto que causa este tipo de material particulado. Entonces, eso está pasando en Bogotá. ¿Qué se encontró en el Quindío? Por acá me encontré otra noticia. Miren lo que dice, este es un artículo del Quindiano del 2019, bueno, un poquito más viejo. Miren lo que dice. La tasa de mortalidad atribuible a las enfermedades provocadas, porque uno creería que el Quindío, pues no es Bogotá, casi tenemos aire puro, acá qué cosa tan linda del aire que respiramos. Y mire, la tasa de mortalidad atribuible a las enfermedades provocadas por causas ambientales en el Quindío es de 54 por 100.000. Esto significa que mueren por esta causa anualmente 54 personas de cada 100.000 habitantes, siendo la más alta del país. El porcentaje más alto corresponde a la contaminación de aire, a lo que se le atribuye males como enfermedad isquémica del corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, infecciones respiratorias agudas y cáncer de pulmón. O sea, increíblemente un departamento tan sano sí tiene un efecto, por eso les digo, es un monstruo escondido esto del material particulado en el ambiente, porque no lo percibimos, pero en ciudades pequeñas, por ejemplo, ¿qué ha pasado en Bogotá?
El pico y placa en Bogotá no le deja a uno ir a almorzar a la casa. Entonces uno sale por la mañana muy temprano en la mañana y le toca quedarse todo el día en la oficina y llegar en la noche más bien de noche para no coger el trancón que es de las 4 a las 8 de la noche, la cosa más horrible, que si usted salió a las 4 igual llegó a las 10 de la noche a la casa, entonces mejor sale a las 9. ¿Eso qué hace? Que usted transite en la mañana y en la noche, pero que se quede quieto a mediodía. En Armenia, al igual que en otras ciudades pequeñas como Pasto, porque en Pasto también es bien alta la contaminación ambiental, ocurre que nosotros alcanzamos a ir a almorzar. Entonces, vamos al trabajo, a mediodía vamos a la casa, volvemos al trabajo y alcanzamos a salir en el carro a hacer otras vueltas. Sabemos que en Bogotá no, en Bogotá se hace una vuelta al día y eso con suerte. Entonces, miren que no es como que por el hecho de que sea una ciudad pequeña, entonces nos libramos de esta contaminación. Es tan pequeña que no se ve. ¿Dónde se percibe? En la carita, cuando los chicos también me imagino se limpian la carita por la noche y ahí es que dicen de dónde cogí tanto mugre en la carita o en el cabello, pues ya saben que es material particular. Entonces, esa noticia pues no es para asustarlos, sino para contarles que hay contaminación. En las ciudades pequeñas también se ve contaminación. Claro que ustedes trabajan, sobre todo Diego, en un sitio tan lindo que allá sí no creo que haya material particulado, la verdad. Bueno, eso en cuanto a la línea de aire, ruido y radiación electromagnética. La línea de calidad de agua y saneamiento básico. Esta es la que más nos interesa, no quiere decir que las otras no nos importen, ¿cierto? Todo este asunto de la política distrital de salud ambiental nos sirve como tecnólogos para apoyar las diferentes actuaciones en saneamiento de las empresas. Entonces, en la palabra saneamiento, pues caben muchas circunstancias en las que ustedes pueden trabajar, desde la parte de pronto no tan operativa, pero sí más administrativa. Entonces es algo que deben aprender a identificar. Eh, bueno, esta parte del agua potable es la que más nos atañe en este tecnólogo, pues que es de supervisión de sistemas de agua y saneamiento. La línea de agua potable y saneamiento básico busca promover ambientes saludables para los habitantes mediante el abordaje de diferentes componentes como el recurso hídrico y los servicios hidrológicos, la calidad y el abastecimiento de agua, la recuperación de fuentes y canales hídricos, el manejo integral de residuos sólidos, higiene locativa, tratamiento y disposición adecuada de residuos líquidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí en este componente, en esta línea? De agua potable y agua residual. No solamente calidad del agua potable y disposición adecuada de agua residual, sino de cobertura, ¿no? Cobertura. Mi municipio, mi ciudad, ¿qué cobertura de acueducto y alcantarillado tiene? ¿Estamos al 100%, al 90%, al 60%, al 30%? Tenemos ciudades en Colombia con el 35% de cobertura de acueducto, con el 20% de cobertura de alcantarillado. Entonces eso también nos puede dar una idea de cómo está el resto de la población y por qué es que se generan las enfermedades que se generan. También busca potencializar los factores protectores de salud como el trabajo transectorial y la participación social y comunitaria que incluye el adecuado manejo del entorno y su biodiversidad. Eso está muy asociado con el manejo humano sostenible de los recursos. O sea que si yo vivo en alta montaña y estoy cerca a un río, pues yo tengo la obligación de cuidar ese río porque aguas abajo el mismo río puede servir para riego, poca toma de otra población, para algo recreativo, para el abastecimiento, alimento de animales. Entonces, de hecho, en este momento con estrategias gubernamentales como el pago por servicios ambientales, a las comunidades de alta montaña el gobierno les paga por mantener sus recursos
los recursos en buen estado, por no contaminar el agua, por sembrar árboles y plantas que protejan el recurso. Hay estrategias de pago por servicios, o sea, cuidar lo que tenemos al lado para que eso no llegue contaminado o no se, no se acabe y le pueda llegar al resto de las personas. ¿Qué es prioritario dentro de esta línea de intervención? Identificar enfermedades asociadas eh, con diferentes aspectos. Unas son las transmitidas por el agua. Entonces, esto es consumo de patógenos en el agua y la mayoría de esas que causan, como veíamos en la clase pasada, enfermedad diarreica aguda. O pueden también causar hepatitis A o pueden causar cólera, fiebre tifoidea, paratifoidea, leptospirosis. Bueno, esto según el Instituto de Salud. A estas enfermedades se les llama enfermedades vehiculizadas por el agua. Vehiculizadas, como su nombre lo indica, es cuando el agua es el vehículo, o sea, van en el agua. Miren las de Iba a decir qué bonitas, pero es que bonitas no son, son bien feas. Además por el daño que ocasiona. Entonces, acá este documento que nos propone la plataforma de vigilancia de enfermedades del Instituto Nacional de Salud, las identifican de esta manera. Bueno, nos dan aproximadamente la población estimada y el número de casos identificados en cada uno de las poblaciones, la tasa de incidencia y el IRCA. Ya sabemos que es el IRCA, ¿no? El índice de riesgo, ya sabemos hasta cómo calcularlo. Entonces, miren, por ejemplo, poblaciones como Chocó, casos de hepatitis 14, pero en el Huila 216, en Bogotá 349, en Nariño 199, en el Quindío 26. Bueno, este estudio hizo como un análisis de todas las localidades en Colombia, identificando cuáles eran esas enfermedades que se causaban incluso en las diferentes comunidades, miren. Y bueno, acá están los casos de enfermedad diarreica aguda. Básicamente para hepatitis B, para enfermedad diarreica aguda, para enfermedades transmitidas por alimentos. Es un estudio que es interesante que ustedes lo revisen con calma para que miren las estadísticas de los casos generados en el país o que se han generado en el país por los diferentes tipos de enfermedades. Miren, por ejemplo, cólera no hay en Quindío. No se han identificado casos de cólera en Quindío. Bueno, este es un estudio que nos habla de esas tres enfermedades básicas, de dónde las encontraron en el país, de cómo se han identificado en cada uno de los departamentos del país y eso nos da pues una idea de cómo está la calidad del recurso en esos sectores, ¿cierto? Y otras son las enfermedades transmitidas por falta de agua. Estas están asociadas a la falta del suministro adecuado, permanente y seguro del agua potable, ya que esto genera que las preparaciones de alimentos o las actividades de limpieza y de desinfección no se realicen con medidas seguras higiénico-sanitarias. Entonces, cuando el agua no es potable y se va a preparar los alimentos, pues en ocasiones, si son alimentos que se van a cocer, a cocinar, pues no tienen mayor problema. Pero si simplemente es el lavado de fruta o es el lavado de verduras y se lavó con agua que no sea potable, pues las bacterias y los otros microorganismos que pueden venir en el agua se quedan en los alimentos y entran directamente al sistema digestivo de las personas.
por falta del recurso, sea que, bueno, tienen agua, aunque no es potable, pero tienen agua, pero otras poblaciones no tienen agua. Entonces la falta del recurso pues genera falta de higiene, falta de saneamiento, porque si ya ni se lavan los alimentos ni las manos, el desocupar los baños se vuelve un problema, entonces hay contaminación, hay malos olores, hay proliferación de vectores y eso pues trae otra serie de enfermedades, sobre todo para la piel. ¿Qué más se pueden transmitir por culpa del agua? Enfermedades transmitidas por los alimentos, por lo que les digo, porque los alimentos que se lavan con sus... Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Una son, que está más abajo, otra línea de intervención, una son los alimentos en descomposición. Por ejemplo, si usted se fue a comer un pollo en tierra caliente y ese pollo no estuvo bien almacenado, se lo cocinaron y lo dejaron por allí y pasó algún tiempo a una temperatura ambiente, pues seguramente ha desarrollado salmonela o ha desarrollado alguna bacteria y fijo le va a hacer daño. Lo mismo el pescado que hablábamos la clase pasada. O si perdió la cadena de frío o si en algún momento de su traslado hasta el consumidor final perdió la cadena de frío, no se cuidó adecuadamente la refrigeración, pues desarrolla bacterias de inmediato y contamina al consumidor. Pero también el alimento puede estar en muy buenas condiciones y puede ser contaminado por el agua. Entonces se le llama a las enfermedades transmitidas por alimentos, se les llama ETAs. Se llama así, es el síndrome originado por la ingestión de alimentos, incluida el agua, que contiene agentes contaminantes en cantidades que afectan la salud del consumidor a nivel individual o en grupos de poblaciones. Alergias por hipersensibilidad a alguno de los elementos también puede darse. Entonces, ¿a qué le llamamos infecciones alimentarias? Son esas enfermedades de transmisión de alimento producidas por la ingestión de alimentos o agua contaminados con agentes infecciosos específicos, como bacterias, virus, hongos, parásitos, que se multiplican en el intestino y pueden producir toxinas, pues que dañan los intestinos y de ahí vienen las infecciones intestinales, las enfermedades diarreicas agudas y todo eso. Y las otras enfermedades son las intoxicaciones. Estas son infecciones, estas son intoxicaciones alimentarias que se producen por ingestión de toxinas que ya un microorganismo o ya sea una toxina o una sustancia química que el alimento, o bueno, también pueden ser radioactivas, que el alimento ha producido o se ha producido ya en los tejidos de las plantas y los animales y que accidentalmente se incorporaron a ellos. O bueno, intencionalmente si ya se trata de un caso de homicidio. Contaminación con plomo, contaminación con talio, contaminación con algún agente sumamente venenoso que quedó en contacto accidental con algún alimento o con algún recipiente en el cual posteriormente se guardó el alimento y pues eso ha generado muertes en Colombia. Por ahí tengo una noticia, ahorita la vemos. ¿Cómo se hace el seguimiento a esas enfermedades de transmisión de alimentos? Existe un protocolo. Con estos protocolos tenemos que estar asociados porque muchas veces cuando trabajamos en empresas prestadoras de servicio de agua, como es el caso de EPA, de PQ, de Empresas Públicas del Quindío, pueden ser solicitados para atender cualquier, qué sé yo, denuncia de la comunidad donde se sospeche que el problema haya sido el agua. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Según el protocolo de vigilancia y salud pública, el seguimiento de estas enfermedades se debe realizar primero comenzando con una notificación. Entonces, el afectado notifica a la autoridad ambiental, a la autoridad en salud, perdón, que inmediatamente hace una recolección y análisis de datos y toma de muestras. O sea, asisten al lugar donde se haya llevado de donde se haya hecho la recolección, la notificación, perdón,
y recogen y luego analizan una serie de muestras que les permiten tomar decisiones para identificar cuál fue la causa y de esta manera pues proteger la salud individual y colectiva de las comunidades. Entonces, primero se identifican las características sociales y demográficas de la población expuesta a las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿De qué hablamos ahí? Entonces, que la notificación se hizo en un centro gerontológico. Entonces, características sociales, es un centro gerontológico público, el qué estrato, personas de qué edades. Siempre les estoy hablando de niños y ancianitos porque son las poblaciones más vulnerables que son expuestas a estas enfermedades. Entonces, lo primero es identificar estas características porque de acuerdo, esas características son muy importantes para establecer el riesgo. Determinar la distribución geográfica y temporal de los casos de enfermedades transmitidas por alimentos. Lo segundo que hace el Instituto Departamental de Salud, que es el que generalmente acude, o el municipal, es identificar si hay otros brotes, ¿no? Entonces, que hay una intoxicación en el geriátrico, pero también en este jardín infantil, pero también en este Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, como para saber la alerta si es, qué tan grave es, ¿no? Porque si es un asunto aislado, pues puede que sea un alimento en descomposición o bueno, una cosa así. Pero ya si son varios los sitios reportantes, pues ya puede ser un asunto masivo como el agua. Identificar los agentes etiológicos, es decir, los microorganismos responsables de las enfermedades transmitidas por alimentos. Hace muchos años en la ciudad, no recuerdo si fue en la ciudad de Pasto o en una de las ciudades de Nariño, hubo un caso sumamente triste de una cantidad de niños, mejor dicho, empezaron a reportar niños y personas adultas también, pero sobre todo niños, que empezaron a tener dolores de estómago muy fuertes y murieron en las escuelas. Las escuelas comenzaron a reportar y a llegar a los hospitales grandes cantidades de niños. Imagínense que eso fue un asunto gravísimo que ocurrió porque la harina del pan de una de las panaderías más famosas allá que se come tanto pan, eh, a la hora de transportarla, la transportaron junto con unos fertilizantes y los fertilizantes contaminaron la harina. La harina tenía cierto olor que no era el de siempre, pero pues en los panaderos no le pusieron como mayor cuidado y con esa harina hicieron el pan. Y claro, los más afectados fueron los niños porque pues las mamás como que corrían a darles desayuno a los niños con pan para mandarlos al colegio y además pues las defensas menores de los pequeñitos y fue un asunto sumamente grave que se presentó por una contaminación química de alimentos. Entonces, identificar qué agentes son los que pueden estar causando el problema, ya sean microorganismos o ya sean sustancias químicas. La mayoría de las veces pues se generan por microorganismos, ¿no? Las enfermedades de alimentos y establecer ya después de todo eso los alimentos responsables. Entonces ya decir, bueno, ¿cuál fue el alimento que estuvo dañado? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aunque esto pareciera sacado de otro lado, las enfermedades respiratorias agudas o IRAS, que son todo el conjunto de enfermedades que afectan el sistema respiratorio, también pueden ser causadas por microorganismos virales, bacterianos y otro tipo de microorganismos. O sea, hay microorganismos que no necesariamente, mejor dicho, como les digo, las bacterias y los microorganismos no se quedan solamente en el agua o en el aire. Ellas van pasando libremente de un estado y de una fase a la otra. Por eso es que cuando van ustedes a las plantas de tratamiento de agua residual se les exige o se les recomienda usar el tapabocas, porque por más que no vayan a estar en contacto con el agua, no la vayan a tocar y se vayan a quedar sin lavarse las manos y que por eso fue que se contaminaron, no. Las bacterias perfectamente pueden pasar a su sistema respiratorio y causarle una enfermedad, una infección intestinal, por ejemplo. Son
situaciones que ocurren, entonces que el gobierno debe estar pendiente para identificarlas. Conclusión de esa línea de calidad del agua y saneamiento básico. ¿Qué es lo que identificamos allí? Condiciones de abastecimiento de agua, o sea, eh, cobertura de acueducto, cobertura de alcantarillado. ¿Qué identificamos también allí? Presencia de plagas, porque también se han identificado en las ciudades la presencia de plagas. Por ejemplo, Cali y Quindío en alguna de las áreas estuvo hace unos años invadida, pues todavía se ve por caracoles africanos. ¿Y qué pasa con los caracoles africanos? Para empezar, es una especie que no es colombiana, evidentemente es africana. Son animales sumamente grandes, me imagino que ustedes los habrán visto, pero el problema del caracol africano es que tiene la capacidad de desarrollar en su cuerpecito, suavecito, una bacteria que afecta notablemente los pulmones de las personas y de los animales. Entonces es mortal el animalito este. Por eso es que cuando los vemos no los podemos andar tocando, manipulando, sino hay que eliminarlos, pues desafortunadamente, o llamar a Lika para que se encargue. También es importante la identificación de la cobertura del alcantarillado, porque eso nos da una idea de a dónde está yendo a parar el agua residual, porque agua residual que no esté canalizada, pues muy seguramente está yendo al río o quebrada muy cercana. ¿Qué más influye allí en esa parte? La disposición adecuada de residuos, y todo ese conjunto de cosas anteriormente mencionadas, pues nos va a dar una idea de las posibles enfermedades detectadas. La tercera línea de intervención, yo quería mostrarles una noticia en esta área, en el Quindío, que nos interesa más que las de Bogotá, ¿cierto? Ay, verdad que esta no me daba, tocaba buscarla. Alerta sanitaria por agua en el Quindío. Lo vamos a buscar así. Y les quiero mostrar porque a veces pensamos que por ser un departamento pequeño con un hermoso recurso hídrico, no tiene inconveniente. Bueno, no es, este es del Quindío, agua potable tratada, los diamantes del llano. Dirección Casanare, no, esa no es. Esta no es una noticia del Quindío. Lo que decía la noticia es que se han identificado grandes contaminaciones del recurso hídrico por culpa del agua residual, lo que hemos venido hablando en varias ocasiones. La Corporación Autónoma del Quindío, la CDRQ, si bien es cierto, exige unos permisos de vertimientos eh, en donde se supone que garantiza que las instituciones, las organizaciones y en fin, cualquier conjunto de casas o casas individuales si están en la parte rural, tenga un tratamiento adecuado de aguas residuales. Pero como en todos lados del país, pues hay mucha corrupción en el asunto, hay muchas personas que no cumplen, hay muchos sistemas que están desactualizados o no cumplen su objetivo o no tienen mantenimiento. Y todo eso pues hace que las fuentes hídricas tan maravillosas que tiene el Quindío
se estén contaminando a una velocidad que no deberíamos permitir. Ole, ¿por qué no me aparece la noticia que les quería mostrar? Ah, mírenla aquí. Quindío está en alerta amarilla hospitalaria por enfermedad respiratoria y dengue. Bueno, acuérdense que el dengue... No encontré la noticia. Ahora fijo más tarde acá aparecen las otras líneas. Línea de intervención de seguridad química. ¿A qué hace referencia? Se entiende por seguridad química el conjunto de actividades encaminadas a prevenir los efectos nocivos a corto y largo plazo para la salud y el ambiente derivados de la exposición a sustancias químicas. ¿Cuáles sustancias químicas? Pues cualquiera de ellas en cualquier fase de producción, ¿cierto? Algunas de las sustancias químicas son malas a corto plazo, como lo que pasó en Bogotá, eso sí fue como en abril del 2025, 3 niñas que murieron envenenadas con talio, estaban haciendo una pijamada, estaban haciendo comida, por algún motivo que este es el momento que todavía no se descubre, hubo contaminación por talio que se utiliza como raticida en los alimentos y murieron, no hubo cómo salvarlos, de las 4 personas murieron 3 por contaminación de esta enfermedad. Entonces, estos son químicos que pueden acabar con la vida de las personas de manera inmediata, pero hay otros químicos que afectan la salud a largo, muy largo plazo, entonces son más difíciles de identificar, como el mercurio. Recuerden que hemos hablado varias veces de las empresas irresponsables que vierten mercurio al agua con el cuento de que como el mercurio es un metal, no no está biodisponible, pero resulta que cuando se mezcla con el plancton y se la comen los pequeños animalitos, se transforma en el organismo de los animales en metilmercurio y ese ya es orgánico. Entonces, como el mercurio es un metal bioacumulativo, se va quedando en el cuerpo, se va quedando en el cuerpo, y a medida que las personas adquieren una concentración elevada de este tipo de metales, pues generan enfermedades, sobre todo de tipo eh, neurológico, neurológico. Esa es la palabra. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué más dice acá. ¿De qué se tratan estas líneas de intervención? Se encargan de actividades de verificación, de actividades de educación, de uso y manejo adecuado de sustancias químicas en las que ustedes perfectamente pueden intervenir porque ya sabemos bastante de, de los códigos o los pictogramas que manejan las sustancias químicas y que definen su peligrosidad, ¿no? Entonces, todo ello, pues para enseñarle a las personas cómo emplear las sustancias, cómo disponer adecuadamente los residuos de esas sustancias, cómo transportarlas, cómo almacenarlas para evitar que puedan causar daños a la salud humana. Permítanme, yo busco un documento. Busco un documento. Bueno, en el Quindío se encontraron, esta noticia sería interesante que la miremos, se encontraron 11 toneladas de químicos almacenados inadecuadamente en Calarcá. 11 toneladas de químicos en Calarcá. Calarcá ordena retirar y disponer químicos mal almacenados en Calarcá, Quindío. No fueron 3 kilos, 11 toneladas de químicos mal
mal almacenados. Entonces, estas noticias, como les cuento, miren, así lo denuncia el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que desde hoy la autoridad competente debe presentar el plan de manejo que tendrá para la disposición de estas sustancias peligrosas en el municipio de Calarcá. Toneladas de químicos siguen almacenados sin control. Estas noticias que les estoy mostrando, pues como las más representativas que encontré, son para crear conciencia de que aquí en nuestro entorno cercano también tenemos esta problemática y que es una problemática compleja en la cual, como tecnólogos en supervisión de sistemas de agua, podemos perfectamente intervenir, influir, educar. Lo que tenemos es que aprender a identificarlas. Bueno, la cuarta línea de las 8 es la línea de alimentos sanos y seguros. Esta línea de intervención de salud ambiental articula todas esas acciones para promover, en primer lugar, pues prácticas seguras, ¿cierto? ¿Qué son prácticas seguras? Pues que los alimentos se laven adecuadamente, con agua potable, que se procesen adecuadamente, porque a veces el problema con los alimentos es la contaminación cruzada. Entonces, por ejemplo, la señora agarra la tablita de picar y allí corta el pollo para ponerlo a cocinar. Entonces lo cocina, deja la tabla ahí, nunca la lavó, ahí quedaron todas las bacterias del pollo crudo, que tiene bastantes, pero pues al cocinarla se mueren. Y coge el pollo ya cocinado y vuelve, lo pone en la misma tablita donde estaba el pollo crudo y todas esas bacterias que estaban en el pollo crudo se le pegan al pollo cocinado y es como si usted no lo hubiera cocinado, porque lo consume directamente y a eso se le denomina contaminación cruzada. Los restaurantes tienen la obligación de tener tablas marcadas, tablas para alimentos crudos y tablas para alimentos procesados. O si usted en la misma tabla donde cortó la carne va y corta la verdura, que no la va a cocinar, sino que se la va a comer así en ensalada, tenga su intoxicación. Entonces, esas son las prácticas alimentarias adecuadas. Pero en esto también el gobierno debe garantizar una línea importante que está relacionada con el abastecimiento de alimentos, ¿no? O sea, para que la gente trate adecuadamente los alimentos, pues debe contar con alimentos. Entonces, esa línea está asociada a esas dos cosas, sobre todo. En cuanto a noticias importantes, en Bogotá se han encontrado, como aquí ahorita en el primer trimestre del 2025, 54 personas afectadas con enfermedades de transmisión por alimentos, que se investigaron como inspecciones en restaurantes. Hay un formato que hace el Instituto Municipal de Salud a todos los restaurantes y hoteles y que es obligatorio para tener su registro de sanidad. Y en ese formato que ustedes como muestreadores o como tecnólogos en supervisión perfectamente pueden aplicar, se analizan en cada una de estas instituciones una serie de circunstancias para que ellos puedan tener su registro sanitario que tienen que sacarlo, actualizarlo todos los años, ¿no? Para poder funcionar. Entonces, en este formato se debe analizar si el agua es potable, si es continua, si no es que tienen agua solamente 4 de los 8 días de la semana, sino que el suministro es continuo y el agua sí es potable o no tienen agua potable, porque sobre todo en las zonas rurales como el Quindío, donde hay tantos hoteles y tantos restaurantes rurales, el agua a veces no es potable. Entonces, se analiza eso, se analiza interconexión eléctrica, se analiza disposición y clasificación de residuos, se analiza el tanque de almacenamiento de agua, si lo están lavando o no. Bueno, todas las circunstancias sanitarias para identificar cómo está siendo
en ese sitio la preparación de los alimentos y qué tanto riesgo pueden tener los turistas o los comensales. En el Quindío aparece una noticia de 32 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en 4 municipios que afectaron a 240 personas. Veamos esta noticia del Quindío. En el Quindío se han reportado brotes de enfermedades transmitidas por alimentos que han afectado a 240 personas. Estos brotes ocurrieron en varios municipios como Calarcá, Tebaida, Montenegro y Quimbay y fueron detectados durante un periodo de 2 años de estudio. Ahí les voy mostrando enfermedades como para ver, bueno, qué tan afectados podemos estar. Otra línea interesante de intervención son las enfermedades transmitidas por los animales. Entonces, esta se llama la línea de intervención de eventos transmisibles de origen zoonótico. Pues se supone, aunque sin confirmación absoluta, que el COVID-19, pues en última lo que nos dijeron es que fue una enfermedad similar a la gripe aviar, pero que en este caso vino de los murciélagos, ¿cierto? Porque en algunas ciudades del mundo se comen estos animalitos. Entonces, así, de este tipo, hemos tenido rabia, que es la más grave, ¿no? Que se pasa de los perritos o de los gatos a las personas. La gripe aviar, el COVID-19 y otra serie de enfermedades que a veces no consideramos, no tenemos tan en cuenta, pero que también afectan. Otra es la más conocida, pues de pronto, sobre todo acá en el Quindío, es la fiebre amarilla. ¿Por qué la fiebre amarilla? Porque la fiebre amarilla se pasa por culpa de un mosquito y este mosquito vive en las acumulaciones de agua, donde se acumula y se pudre el agua, ahí está el berraco mosquito. Entonces, sino que es un asunto interesante porque no es que el mosquito produzca el virus, sino que el mosquito lo pasa de una persona a otra, como es tan fácil que lo pique a un zancudo. Entonces, si ese zancudo picó a una persona que estaba contaminada, tiene la capacidad, ese zancudo, de llevar el virus y pasárselo a otra persona. Y el problema, pues, con las aguas estancadas es que generan proliferación de mosquitos. Entonces, entre más mosquitos, más probabilidad de que piquen a más personas y por lo tanto de que se transmitan más las enfermedades. En el Quindío que se ha encontrado enfermedades como rabia, brucelosis, y otras enfermedades de zoonosis. Vamos a mirar este video. Me parece que no tengo audio, entonces vamos a ponerle subtítulos y yo les voy contando porque espérenme. Ojo entonces el primer elemento. Estas son enfermedades que se transmiten desde los animales vertebrados al hombre, o sea, los animales más grandes. Todas estas pueden ser las causantes de las enfermedades zoonóticas.
obviamente entran ahí tanto los animalitos domésticos, que por cierto no sé qué se hizo mi animalito doméstico que estaba aquí conmigo, como los animales de trabajo, como, o sea, vacas, caballos, perros, gatos, e incluso otros animales silvestres, palomas, que pues están como muy cercanas. ¿Y qué pueden contener ellos? Bacterias, virus, parásitos o hongos. Cualquiera de esas cosas son las que producen enfermedades en las personas. Entonces, sinantrópicas cuando se generan en las ciudades y exoantrópicas cuando se generan en la selva. Eh, ¿Cuál es el riesgo de exposición? Pues el riesgo de exposición está en cualquiera de las dos áreas. Estas enfermedades que les contaba de los caracoles africanos, por lo general se pasan a los perros y a los caballos, que son los que están como en el campo y que pueden llegar a acercarse a estos animalitos, incluso a comérselos, ¿no? Entonces ellos son los primeros que se contaminan, pero fácilmente la enfermedad también puede llegar a las personas. Entonces puede tener un origen exoantrópico porque se generó en la zona rural, pero llegar a las ciudades también. También existen como enfermedades zoonóticas, porque aquí el video dice que son muchas y de diferentes circunstancias, no solamente las que producen enfermedades como tal, sino también que producen afecciones en la piel, como por ejemplo el hongo de gato. El hongo de gato es una enfermedad bacteriana de la piel que son como unas monedas de pequeñas erupciones de granos pequeñitos y que están asociados a los gaticos. Bueno, de estas hay algunas pues que son benignas, pero hay otras que son muy complejas, ¿no? Como la rabia, pues ya sabemos que la rabia en una persona, aunque ya tiene vacuna, aparte que la vacuna es bien complicada y bien fea porque le tienen que poner yo no sé cuántas inyecciones en el ombligo, esas inyecciones pueden dejar efectos secundarios en las personas. Entonces es una enfermedad bastante complicada. Más complicada todavía que esa es la leptospirosis. La leptospirosis es producida por una bacteria que está en los orines de las ratas. Entonces, donde hay infestación de ratas, no solamente pues la contaminación es porque ellas orinan por todo lado, por E. coli, sino por esta bacteria que es tan grave. En ocasiones, ellas se meten a los depósitos de gaseosas y de cervezas y se orinan encima de las latas. Por eso es que han habido tantos brotes de personas enfermas con leptospirosis que no tienen otro estado común que el haber tomado, por ejemplo, una cerveza. Y es porque no limpiaron o no lavaron la lata, sino que directamente la destapan y a la boca. Entonces, esa es una de las enfermedades más letales y más complejas y tan triste, pues, una enfermedad de esas por culpa por culpa de un asunto tan absurdo como haberse tomado una gaseosa o una cerveza en lata, ¿no? Esas son las posibilidades, por eso es que debemos tener como tanto cuidado con eso. Y la brucelosis es también una enfermedad infecciosa zoonótica, pero está causada por una bacteria que se llama brucela. Le da tanto a los animales como a los humanos y se contagia por el contacto directo del animal que está enfermo a las personas.
y también a través de los lácteos que no están pasteurizados. Entonces, si la vaquita estuvo enferma con brucelosis y la persona que consumió la leche, pues no la consumió directamente o no estaba hervida, no estaba pasteurizada, entonces ese fluido, porque la leche es un fluido del animal, pues por lo general viene contaminado y puede ser causa de una brucelosis. Entonces imagínense el lío de estas enfermedades zoonóticas tan grave. La toxoplasmosis es una enfermedad que se genera, que es bastante grave para las mujeres en embarazo porque afecta el feto, puede generar abortos o nacimientos prematuros y es por culpa de los gaticos también, gaticos que lleguen a tener eh, la bacteria y estén en contacto con la madre, pues pueden generarle esa enfermedad. La enfermedad de Chagas, o sea, no es tan común, al menos pues no es tan común en nuestro territorio, pero esta enfermedad a veces se la conoce más, bueno, no sé si se la conozca más con el nombre americano que es tripanosomiasis. Es una enfermedad mortal también. La causa el parásito tripanosoma y es muy común en América Latina. Se, se, ¿Cómo es? Se transmite a través de esos animalitos denominados chinches o barbeiro, les dicen en otros lados. Esos parásitos pican y defecan cerca de la picadura y esa persona al rascarse o frotarse introduce el parásito en la piel. Y esto pues hace que la persona se infecte. Ahora, si esa persona con su sangre infectada de pronto llega a donar sangre o, o- o está embarazada, pues le va a pasar ese parásito a su bebé o si donó sangre le va a pasar ese parásito a, a la otra persona. El problema con esta enfermedad de Chagas es que suele no presentar síntomas los primeros meses em, em, o se puede confundir con otro tipo de enfermedades y luego comienzan fiebres, inflamación de ganglios, em, ¿qué es? Hasta que puede causar anomalías cardiomiopáticas, o sea, ya dificultades cardíacas, arritmias cardíacas, muerte súbita, dificultades para orinar también. Entonces es una enfermedad bien fuerte. Y la malaria igual, pues la malaria o fiebre amarilla es la que hablábamos del mosquito. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno a través del sistema de vigilancia y salud pública? Pues las acciones son interdisciplinarias, policía, hospitales, institutos departamentales y municipales de salud, enfocados en la prevención y control de enfermedades de los animalitos, pues para evitar que lleguen a los humanos. Y ahí es donde está la acción del tecnólogo en supervisión, ¿no? Perfectamente ustedes pueden diseñar o ejecutar campañas de sensibilización sobre las acciones a considerar para evitar este tipo de proliferación de enfermedades.
Programa de manejo integrado de plagas, especialmente las ratas, ya sabemos por qué entonces, por la leptospirosis, jornadas de vacunación antirrábica, programas de tenencia y esterilización de mascotas, tenencia responsable. Ese fue el resumen que nos da el SENA respecto a las enfermedades zoonóticas. Esto ya lo vimos también. Miremos qué más hay acá. Acá nos muestran un documento que generó en su momento el Ministerio de Salud, es viejito ya del 2017, pero donde en estas 44 páginas se define como cuál ha sido la estrategia del país, cuáles han sido los programas, los proyectos, las actividades, el presupuesto que se ha invertido para el control de este tipo de enfermedades zoonóticas. Ese es importante que con toda la calma lo revisen como información general. Bueno, veíamos entonces que dentro de esas enfermedades zoonóticas pues tenemos que tener un manejo y control de plagas. Acuérdense que las pulgas fueron las causadas de la peste negra en Europa, ¿no? Que acabó con la tercera parte de Europa prácticamente. Y el problema fue que como las personas en esa época poco se bañaban y dormían con los animales, entonces las pulgas de los animales pues pasaban a las personas y fue una enfermedad que se transmitió de esa manera, pues zoonótica también, porque fue por culpa de, en este caso no el zancudo que pasa la malaria, sino las pulgas. Y qué lío para encontrarlas, y acabó con un montón de personas. Entonces miren lo que hubiera podido evitar simplemente el hecho de bañarse. Eso entonces en cuanto al manejo integrado de plagas urbanas, también existen documentos que se pueden desarrollar o que por lo general ya cuentan las empresas, es muy probable que PQ tenga uno, sobre el manejo integrado de plagas, cada cuánto se fumiga, con qué se fumiga, cómo se fumiga, cuáles son los elementos de seguridad que se debe usar durante la fumigación. Ahora, ¿qué es lo que se fumiga? Se fumigan especialmente artrópodos, que son animales invertebrados, a veces con exoesqueletos, o sea, los que tienen caparazón, extremidades articuladas, que son los arácnidos, toda la serie de arañas, ¿no? Crustáceos, donde entran los caracoles. Insectos y mariápodos, esos son los que se deben controlar porque son plagas. Y los roedores, ay, tan bonito que lo dibujaron aquí, pero qué animalito para malo. Animal mamífero de la especie amúrida o ratón doméstico que a través de la historia ha causado múltiples problemas al género humano, ¿no? En la parte económica, ecológica, cultural, provocando daños y riesgos para la salud a veces imprevisibles, porque qué animalitos para dañinos. ¿Cuáles son los puntos críticos de control? ¿Qué se ha priorizado? Pues esos riesgos, esos sitios que generan, que son considerados focos de proliferación de vectores, que son los vectores plagas. Entonces, donde hay insectos y roedores, malos olores, esos son puntos críticos de control para el control de plagas. Ahí es donde aplicamos, donde la Secretaría Distrital de Salud, pues en el caso de Bogotá, define o aplica las estrategias de control de plagas. Áreas públicas como caños, quebradas, zonas donde se evidencia estancamiento de agua, especialmente pues de aguas residuales, centros de acopio de alimentos, zonas de disposición y eliminación de residuos sólidos y líquidos, establecimientos públicos como parques y avenidas son consideradas zonas de riesgo. Y áreas privadas también en estratos económicos, socioeconómicos 1 y 2,
caracterizadas con alto riesgo epidemiológico por su bajo nivel educativo, desempleo, carencia de servicios de agua, sobre todo eso, ¿no? Carencia de servicios de agua potable y alcantarillado, hacinamiento, ubicadas en barrios subnormales. La intervención se realiza en viviendas multifamiliares sin capacidad de pago y en inquilinatos. Esos son los sectores que, tanto para Bogotá como para el resto del país, pues pueden ser considerados como puntos críticos para el control de plagas. Ahora, cómo se hace un control de plagas o qué debe tener esa acción de control de plagas? Primero, identificar el foco. ¿Qué es el foco? Pues con base en el conocimiento previo de la zona se debe identificar el sector donde se encuentra el posible riesgo, esto que hablábamos acá. O sea, ¿cuál es el sector crítico o el foco de contaminación o el sitio donde se está generando? Lo segundo, pues es obviamente contar con asesoría y asistencia técnica, ¿no? No podemos ni pretender hacerlo nosotros solos, ni llamar a cualquier persona para que lo haga, porque son sustancias que contienen sustancias químicas muy contaminantes y mortales para la salud y que deben ser administradas con precaución. Creo que el mes pasado, estaban inundados los noticieros con la noticia de 3 personas que murieron en un hotel en San Andrés, no sé si escucharon, y que probablemente la causa haya sido la fumigación del hotel. Entonces, fumigaron por alguna razón, no lo hicieron porque por lo general eso se hace pues alejado de las habitaciones y de las personas, o seguramente había una plaga en esa habitación, la fumigaron, pero no dejaron el suficiente tiempo de recuperación. El caso es que pues 3 personas de una misma familia, mamá y papá y hijo, murieron envenenados prácticamente por el aire del sector. Entonces, la responsabilidad en estos asuntos es muy alta. Existen empresas certificadas para realizar este tipo de control de plagas. Lo deben hacer hoteles, restaurantes, hospitales, supermercados, colegios, clínicas, todas las organizaciones como que tengan en contacto masivo con la comunidad sobre todo, ¿no? Y presten servicios. Por otro lado, es muy importante la educación, la sensibilización, es un componente fundamental para explicarle a las personas y evitar que se sigan generando esos focos. Entonces, por ejemplo, listo, ya fumigamos contra el zancudo este de la fiebre amarilla, pero ¿qué es fundamental? Pues que las personas aprendan a, a vaciar contenedores que tengan de pronto llenos de agua lluvia, evitar focos de proliferación de estos zancudos por acumulación de agua. Es importante que sepan el manejo que se debe dar si encuentran caracoles africanos, si encuentran cómo eliminar roedores. O sea, son cosas que con educación las personas pues pueden aprender a manejar para evitar que todo el tiempo se siga presentando. Cuando por alguna casualidad este sitio, organización o comercio que ha sido intervenido no cumple con las exigencias establecidas por la normatividad, son sometidas a un plan de mejoramiento. O sea, si fueron a visitarlos, les dejaron unas observaciones y cuando vuelven está como en las mismas, entonces se somete a un plan de mejoramiento y en este caso pues se concertan algunos aspectos de obligatorio cumplimiento y puede estar obviamente sujeto a sanciones ya el incumplimiento de esto, que son precisamente la aplicación de las medidas sanitarias. Entonces, si como resultado de la vigilancia y control sanitario se comprueba que el establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias y las buenas prácticas de manejo establecidas en la normativa y que genera definitivamente un riesgo para la salud pública, se aplican medidas sanitarias de seguridad, procedimientos y sanciones establecidas en la Ley 9 del 79, que son, por ejemplo, ¿cuáles? Cierre del establecimiento. Han visto unos establecimientos que lo cierran con
cinta, índice cerrado por salud pública, pues terrible, eso fue que encontraron ratas y cucarachas en la cocina. Coordinación intersectorial y participación comunitaria, esto es un factor muy importante porque aspectos económicos, sociales, políticos y culturales son, como veíamos la clase pasada, determinantes en la proliferación de algunos tipos de enfermedades, ¿no? Incluso las mismas costumbres, obviamente la situación económica, el asunto social, hace que la gente adquiera ciertos hábitos que a veces no son saludables, entonces afectan. Esa es la forma de intervención que tiene el gobierno a través de esta política distrital para el control de plagas. Una línea aparte le definieron en esta política a los medicamentos seguros. ¿Qué pasa con esta línea? Está orientada, pues obviamente, como a sensibilizar a los habitantes para que se haga una gestión integral de esos medicamentos. O sea, que si esos productos farmacéuticos no se usaron en su totalidad, pues no se tiren como a la basura normal, sino que se dispongan de manera adecuada para que de pronto personas inescrupulosas pues no lo reusen o no los usen para otro tipo de cosas. Si ustedes se han dado cuenta, en este momento uno no puede, prácticamente en la droguería, pues lo único que le venden a uno es champú, porque no puede uno comprar antibióticos, no puede comprar ahora casi que, bueno, analgésicos sí le venden uno que otro, pero como tantas de estas sustancias han sido usadas o son usadas por algunas poblaciones como elementos psicoactivos, por ejemplo, drogas como la oxicodona, que es una droga muy fuerte que se utiliza en control de pacientes para el cáncer, pues es usada indiscriminadamente como una droga de efecto, pues con otro tipo de efectos, no como droga, mejor dicho, sino como alucinógeno, bueno, no sé exactamente qué produce el oxicodona, pero toca con fórmula médica, igual los antibióticos. Entonces, si uno va a comprar un antibiótico y un analgésico, pues ya lo miran mal porque cree que es que va a revolver todo eso y se va a tomar toda la caja. Esas han sido medidas que a veces molestan porque a veces uno dice, bueno, yo ya el médico me había dicho que tome esto para esta gripa que tengo, voy a volver a comprar un antibiótico y no se lo venden. Y con toda la razón porque pues eh, toca hacer un control de este tipo de sustancias. Además, que también se han empezado a generar noticias de restos de residuales de medicamentos que la gente consume indiscriminadamente y que luego van a dar al agua residual y que no se eliminan del agua porque son persistentes. Entonces son contaminantes persistentes que pueden quedarse en el agua residual, contaminar los ríos y luego llegar a una planta de tratamiento de agua potable y pasarse todo el proceso, contaminando también, quedando contaminada el agua. Hay una línea de intervención especial para el cambio climático. Ya sabemos que el cambio climático pues, es un fenómeno de impacto mundial que qué es lo que ha producido un cambio especialmente en las temperaturas, los sitios cálidos cada vez más cálidos, los sitios fríos cada vez más fríos, las lluvias cada vez más intensas. Entonces, ahí nos ha aparecido en el país el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. Esto está muy relacionado con con las anteriores líneas, porque fenómenos de calores, de sequías o de grandes inundaciones, pues obviamente afectan la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos y puede afectar también la disponibilidad de agua. Entonces, también el gobierno ha intentado desarrollar estrategias encaminadas justamente al control, la intervención del cambio climático, todo lo que vemos respecto a que andemos mejor en bicicleta que en carro, que usemos los transportes públicos, a que no se produzcan
a que evitemos la quema indiscriminada de combustibles fósiles. Todas estas circunstancias van encaminadas a reducir el efecto del cambio climático. Las energías alternativas. Y finalmente, la última línea de intervención es respecto al espacio público y la movilidad. Esta línea, que se llama Hábitat de Espacio Público y Movilidad, aborda estos impactos en la calidad de vida y la salud de la población que están asociados con la ubicación, el tamaño de la vivienda y el lugar de trabajo y la cantidad y calidad del espacio público disponible. Entonces, si hay parques con árboles cercanos, si el transporte, si tiene acceso al transporte público, pues para que no tenga que estar usando su propio transporte, si hay ciclovías, si se tiene accesos seguros a estos recursos para garantizar, pues no solamente que las personas respiren un mejor aire, sino incluso que hagan ejercicio, ¿no? Que se estimula, hay una norma para las empresas públicas que si usted llega en bicicleta, durante tantos días, creo que son 10 días, le regalan un día, o sea, puede coger un día de compensatorio. Entonces, así se han ido generando una serie de alternativas y recursos que el gobierno ha puesto a disposición de la población para mejorar todas estas condiciones de salud. Bueno, esto es la política distrital de salud ambiental. ¿Para qué nos sirve esto? Como habíamos dicho, esto nos sirve para identificar condiciones de riesgo en nuestra población. ¿Y para qué nos sirve a nosotros como tecnólogos en supervisión identificar condiciones de riesgo? Pues porque en cualquier momento podemos desarrollar campañas de sensibilización enfocadas en lo fuerte nuestro, que es el agua y saneamiento, pero hacia la salud de las personas. Entonces es un aspecto que debemos conocer y aquí comienza la tarea del trimestre. Entonces, como ya sabemos que una política de salud ambiental, llámese política distrital o llámese política nacional de salud ambiental, las dos tienen las 8 líneas de intervención. Entonces, ¿en qué consiste la tarea? Vamos a identificar nuestra población, a escoger la población. Entonces, por ejemplo, a Diego le tocó su Génova. Ojo que aquí no vamos solamente a estar hablando de la parte urbana, sino también rural, porque estas políticas se extienden a todo el campo urbano rural. Y vamos a tratar de identificar, primero lo primero que vamos a hacer es a identificar qué tipo de problemáticas o enfermedades pueden estar asociadas a cada una de estas líneas. Así como yo les mostré hoy algunas de las enfermedades que aparecen en los diarios asociadas con las diferentes poblaciones, así vamos a buscar algo relacionado con esta población, con la población que ustedes decidan. Pues a Diego le toca Génova. Pero entonces, de las otras, nos vamos a enfocar sobre todo en esta línea de calidad de agua y saneamiento básico, que es nuestro fuerte. O sea, nos vamos a enfocar ahí. ¿Qué es lo mínimo que tenemos que conocer nosotros de nuestra localidad? Condiciones de agua. Diego trabaja en la empresa prestadora de servicios públicos de Génova. Lo mínimo que tenemos que conocer es cuál es la cobertura de agua. Entonces, ¿está llegándole el agua potable que Diego y sus compañeritos cuidan al 100% de la población de Génova? ¿O estamos solamente en el casco urbano? ¿O sí estamos llegando a la parte rural? ¿O la parte rural tiene otras formas de abastecerse o no tiene agua potable? ¿Cuál es ¿Cuáles son esas condiciones de abastecimiento de agua potable? Es lo primero, por cultura general, que tenemos que saber de nuestro municipio. Lo segundo, presencia de plagas. Siempre los que vivimos en un territorio tenemos idea de cuáles son las plagas típicas que nos afectan.
pueden ser localizadas, por ejemplo, la instalación de una marranera, de una avícola, cerca de un restaurante, pues trae una plaga impresionante de mosquitos y otros vectores a todo el sector, a la redonda, cuando no hay control de olores y de residuos, ¿cierto? O puede ser que en nuestra región conozcamos, eso en la web encontramos información, o el conocimiento de ustedes por el sitio donde trabajan, qué tipo de plagas podemos encontrar. Por ejemplo, yo les cuento en el sector donde estoy, que saben ustedes ahí en la vía entre Montenegro y Circasia, que se presenta durante algunas épocas del año grandes poblaciones de caracoles africanos. Yo he tenido que llamar al ICA porque les tengo pánico, pero son, o sea, uno poda y no recoge la poda y como que les encanta esa hierba suavecita que quedó recién cortada y uno puede salir y encontrar 200 caracoles afuera. Entonces, esa es una de las plagas. Cuál otra presencia de plagas o cuáles plagas pueden ustedes creer que caracterizan su territorio? El otro asunto asociado con el agua, pues que no es agua potable, es agua residual. Si tenemos una cobertura del 100% de acueducto, suponemos que la del alcantarillado es igual, pero no. A veces la del alcantarillado es menor, porque si hubo para llevarles agua potable, no hay para recogerles el agua residual. Entonces también tenemos que averiguar, si no lo encontramos en los planes de desarrollo o en la web, una llamadita o una metida a la página web de las alcaldías para mirar cuál es el porcentaje de, de ¿qué es? De alcantarillado. ¿Qué parte de la población, qué porcentaje de la población está conectada al alcantarillado? Y pues ahí de paso me cuentan si el municipio tiene planta de tratamiento de agua residual, que me parece que Génova no, ¿cierto? Otra es la situación de los residuos. Entonces ya sabemos que en Montenegro está el relleno municipal. Pero ¿qué pasa con las otras poblaciones? ¿Dónde se llevan los residuos? ¿Dónde hay un relleno o el carro lo lleva hasta el relleno de Montenegro? ¿O qué es lo que está pasando con los residuos, la situación de los residuos? Y finalmente las posibles enfermedades encontradas. Entonces esas posibles enfermedades las pueden encontrar en la web como casos de morbilidad y mortalidad. A ver, chismosiemos. O estadísticas más bien. Estadísticas de morbilidad y mortalidad en Génova, Quindío. No hay estadísticas específicas de morbilidad para Génova, Quindío disponibles públicamente. Sin embargo, se pueden encontrar datos generales sobre el departamento del Quindío y tendencias nacionales. Si no encontramos, como en el caso de Génova, datos de morbilidad y mortalidad, tenemos que acercarnos al centro de salud, identificarnos como estudiante SENA y solicitar que por favor, no sé si les pidan de pronto una cartica, que por favor nos cuenten cuáles son las principales causas de morbilidad y mortalidad. ¿Qué es la morbilidad? Es de que se enferman las personas y la mortalidad es de que se mueren las personas. Entonces, ¿qué solemos encontrar en esas estadísticas? Eh, el mayor porcentaje, enfermedad diarreica aguda de morbilidad o fiebre amarilla, o ahí nos vamos dando cuenta de qué tipo de cosas está pasando en nuestra localidad. Voy a colocarles en el chat estos ítems que les acabo de mencionar para que, los tengan para que los tengan a la mano. Entonces recuerden, condiciones de agua es el... Yo les voy a poner aquí para que se acuerden. Condiciones de agua hace referencia a porcentaje de
A porcentaje de, eso sí lo podemos encontrar aquí. Veamos. Hagámosle la tarea a Diego que vino a clase. Mira cómo no quiere. De acueducto y alcantarillado en Génova, Quindío. Vea, Diego, le voy haciendo la tarea ya a usted. Entonces, este es porcentaje de cobertura de agua potable. Infraestructura sanitaria. Infraestructura sanitaria. Sanitaria hace referencia a cobertura del alcantarillado. Alcantarillado. Situación de los residuos, pues es claro, posibles enfermedades. Entonces, la última, que es posibles enfermedades, les toca ver el video para saber qué es. Recuerden, entonces son los casos de morbilidad y mortalidad que si no están en internet, pues toca consultarlos en el centro de salud. Vea, Diego, en Génova, Quindío, la cobertura de acueducto y alcantarillado es del 100% en la zona urbana, según datos de su empresa DPQ. Esto significa que todos los hogares del área urbana del municipio tienen acceso a estos servicios. Además, se menciona que la eficiencia en el recaudo del servicio es del 97,39% para acueducto y 97,36% para alcantarillado, incluyendo, bueno, eso ya es de la recuperación de cartera. Pero, qué interesante, porque contamos con el 100% de acueducto y alcantarillado. Veamos qué hay en la web sobre plagas. ¿Cómo es que se llama? Presencia de plagas en Génova, Quindío. En Génova, Quindío se han reportado casos de infestación de vectores como mosquito transmisor de malaria y también se ha detectado la presencia de plagas en cultivos forestales. Se han notificado problemas relacionados con la recolección de basura que pueden contribuir a la proliferación de plagas. Entonces, vean. El mosquito que produce la malaria, hay plagas forestales, hay problemas con la recolección de basuras. Vea, Diego, ya le estoy mostrando aquí cómo hacerme la tarea. Recojan esta información, pásenla a un Word o me la cuentan por WhatsApp o me la cuentan acá en clase, la próxima clase. Lo importante es que tengan este conocimiento de sus regiones. No quiero que simplemente la escriban y la dejen por allá para entregármela a fin de trimestre, sino que recuerden y tengan conocimiento de esto, que es lo que está pasando en sus localidades. Relleno sanitario. Dígame, Diego. Creo que en la clase se la vamos contando, pues aquí en Génova, pues sí, ya tenemos que hay cobertura del 100% en agua potable. En el área rural, pues ahí sí no hay ningún tipo de agua potable, todos son acueductos rurales o nacimientos, entonces pues no hay agua potable en el área rural. Enfermedades, pues se han presentado algunos casos de fiebre amarilla, dengue, siempre presentan muchos casos de dengue, el dengue clásico. Ya, vectores, pues digamos yo que vivo en el campo, mucho roedor, pues por lo regular en el campo se ven mucho los roedores, la cucaracha, entonces tienen que estar haciendo pues control con insecticidas
para hacer pues el control de esos vectores. Y ya. Los residuos, Diego, ¿dónde van? ¿Tienen relleno o dónde botan, dónde va a dar la basura? La basura del municipio va a dar al relleno de Montenegro. Ah, la transportan hasta el relleno de Montenegro. Sí, esa la llevan en recolección 2 veces a la semana. Esa va para el relleno de Montenegro. Planta de aguas residuales no hay, pero yo creo que también el 100% del municipio, de los hogares del municipio, del área urbana, tienen disposición de aguas residuales. Planta de tratamiento no tenemos, ¿no? Claro que veíamos, ¿qué era lo que veíamos con el río? Que era bastante caudaloso, ¿era usted el que me contaba? Es un río muy caudaloso porque se vierte, digamos, en plantas se tratan aproximadamente 18 litros por segundo. El río donde se vierten las aguas residuales es un río como de 1000 litros por segundo. Y a la salida del pueblo se le unen otros 2 ríos de iguales características, o sea que podríamos tener un caudal de 3000 litros por segundo, con un vertimiento de 18 litros por segundo. Entonces, pues eso no genera pues como gran impacto, además de que son ríos pues caudalosos. Sí, y que deben tener bastante recuperación. Ay, Diego, me encanta porque tiene un conocimiento concreto de la región. Entonces vamos a dejar, ya dejemos, o sea, ya le puse un ok a Diego con esta primera parte. Falta entonces que Rodolfo y Edilson me cuenten, ojalá en la próxima clase, así un resumen como el que me hizo Diego. Y con lo que vamos viendo en las próximas clases, vamos investigando qué estrategias de intervención ha tenido la región o podemos proponer nosotros. Y así vamos a desarrollando vamos progresando en el desarrollo de los contenidos de este trimestre. Como son contenidos tan pesados, he decidido hacer las clases como más cortas para no dormirlos y que quede claro pues lo que tenemos que tener claro como ojalá en la primera hora, hora y media de formación. Entonces, ¿qué fue lo importante de esta clase? Lo importante de esta clase es que, si bien es cierto, Bogotá comenzó con una política de salud ambiental que se llama política distrital, también el resto del país desarrolló una política de salud que se llama PISA y que tiene las mismas estrategias o líneas estratégicas que en última son 8 y están asociadas a la... Ah, bueno, dentro de esas 8, lo del agua y saneamiento, Diego lo maneja muy bien, pero si de pronto encuentra información o sabe de las otras líneas, también es importante porque si nuestro fuerte es el agua y el saneamiento, pero si tenemos idea de alguna noticia o alguna situación que ustedes sepan que se viva respecto a la contaminación del aire, al ruido, no creo que tenga contaminación de aire por allá en Génova, radiación electromagnética tampoco, pero sí conocen de enfermedades por zoonosis, de enfermedades por alimentos, de enfermedades por sustancias químicas, o sea, situaciones que sean representativas de la región, las tenemos en cuenta como puntos críticos importantes, aunque nos enfocamos en la línea de intervención 2, que es la de agua y saneamiento. Pero si hay algo representativo en su región que pertenezca a las otras líneas, pues también lo mencionamos para tenerlo en cuenta dentro de las estrategias. Entonces, eso es importante, que existen políticas de atención a la salud ambiental y que están dirigidas a 4 líneas de intervención: aire, agua, aire, ruido, radiación electromagnética, la primera, calidad de agua y saneamiento básico, que es el que nos gusta a nosotros, seguridad química, uso de sustancias químicas, alimentos sanos, zoonosis, manejo, la zoonosis pues incluye los manejos de plagas. La sexta es medicamentos seguros, cambio climático, hábitat de espacio público y movilidad.
Esas son las 4 líneas sobre las que vamos a estar como desarrollando otra serie de estrategias a lo largo del trimestre. Pero nos vamos a mover en esas que son pues las que abarcan toda la problemática en salud que puede llegar a tener un municipio. Entonces ya veremos qué tipo de enfermedades se asocian con cada tipo de circunstancia en estas líneas de intervención de las políticas de atención a la salud. ¿Preguntas, mi Diego juicioso? No, profe, pues aquí, digamos, respecto a datos de morbilidad y mortalidad, pues yo tengo algún tipo de conocimiento en eso porque mi esposa trabaja en el hospital, en el área de urgencias. Usted es el propio. Ajá. Digamos que, pues lo que se ve, digamos, EPOC, hay personas con EPOC, algunos pues han muerto por EPOC, otros por accidente cerebrovascular, pero pues en el tema de EPOC es como más que todo personas que han tenido pues, que han fumado, no digamos por contaminación que haya del aire, Sino por tabaquismo. sino por tabaquismo. Y ya, de resto, pues se presenta mucho lo que es el infarto, accidente cerebrovascular. Y ya, ¿qué otro tema? ¿Enfermedades diarreicas no se presentan? Sí, pues eso se presentan es como brotes, como por temporadas, porque siempre llegan pues como las temporadas de virus, entonces en este momento hay digamos un brote de diarrea, de enfermedad respiratoria, digamos como gripa y eso así, entonces como una especie de dengue. Entonces ha habido pues como un brote estos días, pero pues eso es digamos como, eso tiene mucho que ver como con el clima, cuando se presentan estas temporadas de calor tan fuertes y después cuando termina la temporada de calor y comienza la temporada de lluvia, también ahí se presenta como otro brote de virus. Y los cambios bruscos, ¿no? Porque está como mucho calor en el día y mucho frío en la noche, ¿o será que a mí me está... Exactamente, hay unos cambios de clima muy bruscos porque ha estado haciendo unos fríos muy fuertes en la madrugada y en el día unos calores muy duros. Bueno, Diego, ahí le vamos a preguntar a su esposa como la clasificación, o sea, digamos, cuál es la enfermedad o cuál es la causa de enfermedad más grave y cuál es la causa de mortalidad más grave. Ellos en los institutos de salud tienen como unas estadísticas. Entonces, sabemos que todas esas se presentan, pero ¿cuál es la más importante? Y lo tenemos ahí anotado y me lo cuenta y vamos investigando a ver qué deriva de todo eso. ¿Vale? Listo. Bueno. Bueno, Diego, lo dejo entonces descansar. Dejemos a los compañeros. Voy a parar aquí la grabación. Ya les mando el video para el que los compañeritos miren la clase y me hagan la tarea porque la próxima clase entonces ojalá puedan compartirnos esta información o me la van compartiendo al WhatsApp, como ustedes quieran. El todo es que se enteren y se apropien de estas condiciones que tiene su municipio. Para tener la grabación aquí.